El turismo promete emoción y escape, pero a veces termina en tragedias. Descubriremos 5 historias reales más de vacaciones que salieron mal, donde la aventura se convirtió en desastre y se perdieron vidas de formas que conmocionaron al mundo. Era el 12 de mayo de 2023 en la isla Chacagua, en Oaxaca, México. La isla, conocida por sus playas tranquilas y su ambiente acogedor, siempre había sido un destino favorito entre los viajeros. Pero ese día ocurrió algo trágico que nadie podía haber imaginado. Benjamin Gammon, de 23 años, de Córdoba, Argentina, estaba viajando por México con sus 2 amigos, Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena González, de 29. El grupo había estado recientemente en Tulum antes de llegar a la isla apenas un día antes, entusiasmados por explorar la zona. Esa tarde terminaron de comer en un restaurante frente a la playa, sin saber que el peligro estaba a solo unos minutos de distancia. Al salir, un hombre los atacó repentinamente. Más tarde fue identificado como Irving Martínez Flores, de 21 años. Llevaba un machete, una herramienta común en la zona, pero esta vez lo usó como arma. Sin previo aviso, golpeó a Benjamin en la cabeza y la cara con extrema violencia. Santiago y Macarena, en estado de shock, corrieron a ayudar a su amigo. En la lucha ambos resultaron heridos. Santiago sufrió una fractura en la mano, mientras que Macarena recibió profundas heridas en la espalda. A pesar de sus lesiones, lograron escapar con vida. Pero Benjamin, que había sufrido un traumatismo craneal severo, quedó en estado crítico. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a Benjamin a un hospital cercano. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves para ser tratadas allí, por lo que fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México. Los médicos hicieron todo lo posible, pero 3 días después, el 15 de mayo, Benjamin falleció. El ataque dejó a la comunidad de Chacagua en estado de shock. La isla siempre había sido conocida como un lugar seguro, donde tanto locales como visitantes se sentían cómodos, incluso dejando sus puertas abiertas por la noche. Nadie podía entender cómo había ocurrido un acto de violencia así. Las autoridades arrestaron rápidamente a Martínez. Curiosamente, había conocido al grupo el día anterior en el mismo bote que los llevó a la isla. Se presentó como instructor de surf y parecía amable. Al día siguiente, cuando Benjamin le preguntó sobre alquilar tablas de surf, algo cambió. Testigos recordaron que Martínez miraba a Benjamin con hostilidad, como si no lo reconociera. Sin explicación, lo atacó. Testigos lo escucharon gritar frases extrañas, aparentemente acusando a otros de haber sido enviados tras él. Sus palabras no tenían sentido y su motivo seguía siendo un misterio. La familia y amigos de Benjamin quedaron devastados. Era muy querido en su ciudad natal y conocido por su espíritu amable y aventurero. Había viajado a México no solo para explorar, sino también para trabajar como camarero, algo que ya había hecho antes. Soñaba con experimentar diferentes culturas y lugares, pero ese sueño se truncó trágicamente. A medida que se difundió la noticia de su muerte, llegaron homenajes de todas partes. Su hermano mayor, Facundo, viajó a México para estar a su lado en sus últimos momentos y lo honró como un héroe. El club Tala Rugby, donde Benjamin jugaba, también expresó su dolor y apoyo a la familia. Para Macarena y Santiago, la experiencia les cambió la vida para siempre. Lucharon por proteger a su amigo, sufrieron heridas y fueron testigos de algo que nunca olvidarían. El padre de Macarena reveló más tarde que ella se había arrojado sobre el atacante para detenerlo, arriesgando su propia vida. Logró escapar y correr a pedir ayuda, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Las autoridades de Oaxaca se hicieron cargo de la investigación. Martínez fue acusado de homicidio agravado. La policía confirmó que no tenía vínculos conocidos con la comunidad de Chacagua y había llegado a la isla en busca de trabajo. Algunos informes sugirieron que su comportamiento errático podría haber estado influenciado por el consumo de sustancias, pero la razón exacta del ataque sigue siendo desconocida. El caso ganó atención mediática, generando preocupación sobre la seguridad de los turistas en México. Muchos se preguntaban cómo podía ocurrir un ataque no provocado en un lugar conocido por su tranquilidad. A pesar de su dolor, la familia Gammon honró el último deseo de Benjamin.
Antes de morir, había expresado su deseo de ayudar a otros a través de la donación de órganos. En un último acto de generosidad, su familia aceptó donar 7 de sus órganos, dando a otros una segunda oportunidad de vida. La historia de Benjamin es desgarradora. Era un joven lleno de sueños, bondad y aventura. Su muerte dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron, y sus seres queridos se quedan preguntándose qué habría pasado si nunca hubiera conocido a Martínez. ¿Y si hubiera elegido otro lugar para visitar? ¿Se podría haber evitado? Se lo recuerda por su bondad, su espíritu aventurero y las vidas que ayudó a salvar incluso después de haberse ido. Fue el 21 de diciembre de 2024 en Marsa Alam, Egipto. Gianluca Di Gioia, un diplomático italiano de 48 años, estaba de vacaciones con su amigo Giuseppe Fapani de 69 años. Ambos habían viajado a Egipto para celebrar el cumpleaños de Di Gioia. Se hospedaban en el Red Sea Sataya Resort, un lugar popular conocido por sus arrecifes de coral y aguas cristalinas. Con ganas de explorar el mar, decidieron hacer snorkel. Los hombres nadaron unos 50 metros desde la costa, justo fuera del arrecife de coral, una zona común para turistas que buscan una mejor vista de la vida marina. Las aguas de esa área no eran conocidas por ser peligrosas, pero estaban más allá de las zonas habituales de baño seguro. Mientras disfrutaban de la experiencia, ocurrió algo completamente inesperado. Un gran tiburón tigre apareció de repente y se acercó a ellos. Di Gioia fue el primero en reaccionar, gritando pidiendo ayuda. Al principio Fapani pensó que su amigo estaba luchando contra la corriente, pero la realidad era mucho peor. El tiburón había atacado a Di Gioia. En un intento desesperado por ayudar, Fapani nadó hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el tiburón lo atacó también, mordiéndole las piernas y arrastrándolo bajo el agua. Fapani luchó empujando y pateando, intentando liberarse. La lucha pareció interminable. Finalmente logró escapar, pero con heridas graves. Sangrando y exhausto, nadó hacia la orilla. Desde el muelle, su esposa Lorenz y la esposa de Fapani habían visto a los hombres nadar, pero ahora presenciaban una pesadilla. Lorenz gritó pidiendo ayuda y el personal del resort se apresuró a lanzar un bote pequeño. Cuando los rescatistas llegaron a Fapani, apenas estaba consciente. Lo subieron al bote y lo llevaron a salvo, pero Di Gioia no lo logró. Mientras Fapani luchaba por regresar a la costa, el tiburón permaneció cerca de Di Gioia. Las mujeres solo podían mirar impotentes mientras la tragedia se desarrollaba. En cuestión de minutos, Di Gioia desapareció bajo el agua y no se pudo hacer nada. Ambos hombres fueron trasladados a un hospital en Port Galib, a unos 50 kilómetros del resort. Los médicos trabajaron rápidamente, pero las heridas de Di Gioia eran demasiado graves y falleció poco después de llegar. Fapani logró sobrevivir. Su recuperación fue incierta al principio debido a la gravedad de sus lesiones. La noticia del incidente conmocionó a la comunidad. Los encuentros con tiburones en esa zona son raros, especialmente durante los meses de invierno. Las autoridades, incluido el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto y la Gobernación del Mar Rojo, iniciaron una investigación para entender por qué había ocurrido el ataque, dado que la región suele ser segura para los nadadores. Las autoridades cerraron temporalmente las aguas cerca del lugar del ataque. También revisaron las pautas de seguridad del resort para determinar si se necesitaban medidas adicionales de protección. Fapani quedó afectado. En una llamada con su hija Cristina, describió cómo intentó luchar contra el tiburón para salvar a su amigo, pero no pudo hacerlo. El recuerdo de ese momento lo acompañaría para siempre. Di Gioia trabajaba para el Servicio Europeo de Acción Exterior, EEAS, y vivía en Francia. Había viajado a Egipto con su esposa, su hijo y varios amigos para unas vacaciones de celebración, pero el viaje terminó en una pérdida inimaginable. Colegas y seres queridos lo recordaron como una persona amable y dedicada, cuya vida fue interrumpida inesperadamente. La embajada italiana en El Cairo intervino para apoyar a la familia de Di Gioia. Se inició un debate sobre cómo mejorar la seguridad en las áreas turísticas. Los expertos examinaron si los cambios ambientales, como la sobrepesca o el aumento de la actividad humana, podrían haber contribuido al comportamiento del tiburón. La tragedia también despertó comparaciones con un incidente similar en junio de 2023,
cuando un turista ruso de 23 años, Vladimir Popov, perdió la vida en otro ataque de tiburón en una zona cercana. Los testigos tampoco pudieron hacer nada más que mirar. Las similitudes entre ambos casos generaron preocupación sobre la imprevisibilidad de estos encuentros en el Mar Rojo. Lo que debía ser una celebración alegre se convirtió en una tragedia. Su esposa e hijo recibieron atención por parte de la agencia de turismo y los funcionarios de la embajada. A medida que continuaban las investigaciones, los expertos debatían si medidas de seguridad más estrictas podrían prevenir futuros ataques. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? ¿Fue causada por cambios ambientales, la actividad humana o simplemente un desafortunado encuentro con la naturaleza? La repentina pérdida de Gianluca Di Gioia dejó un profundo impacto en sus seres queridos y la comunidad. Era el 6 de noviembre de 2024 en la región montañosa de Uzbekistán, cuando un deslizamiento de tierra causó un trágico accidente, cobrando 3 vidas, incluidos 2 turistas húngaros. El incidente ocurrió en la carretera Kitov-Samarkand, cerca del paso Taktakoracha, una ruta famosa por sus vistas impresionantes, pero también por sus peligros impredecibles. Ese día un grupo de viajeros recorría este camino accidentado en la provincia de Kashkadarya. Entre ellos, 2 turistas húngaros viajaban en un Chevrolet Cobalt. La carretera, rodeada de acantilados y pendientes empinadas, es conocida por su dificultad debido al clima inestable y el terreno cambiante. A pesar de los riesgos, nadie esperaba la tragedia que se avecinaba. Sin previo aviso, una enorme roca desprendida por la tierra inestable cayó sobre la carretera. El impacto aplastó el Chevrolet Cobalt por completo, dejando sin posibilidad de sobrevivir a los ocupantes. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero la escena era desoladora. El vehículo quedó irreconocible y 3 personas murieron al instante: 2 turistas húngaros y su conductor uzbeco. Las autoridades identificaron a las víctimas, y la embajada húngara en Uzbekistán expresó sus condolencias, asegurando que se harían los arreglos para repatriar los cuerpos a Hungría. Tras la tragedia, el gobierno uzbeco inició una investigación para determinar la causa del deslizamiento. Los expertos examinaron el lugar, analizando si los patrones climáticos recientes o la inestabilidad natural influyeron. No era la primera vez que ocurría un deslizamiento en el paso Taktakoracha, conocido por sus condiciones geológicas inestables. Aunque hermoso, siempre ha sido considerado peligroso. Para los turistas húngaros, el viaje debía ser una aventura. En cambio, sus vidas terminaron de manera inesperada, dejando a sus familias con una pérdida inimaginable. Las autoridades locales instaron a los viajeros a tener precaución en carreteras montañosas, recordando que la naturaleza es impredecible y algunos peligros no pueden anticiparse. Las víctimas estaban simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, sin forma de evitar la catástrofe. El poder de la naturaleza cambió su destino en segundos. Mientras la investigación seguía, los expertos estudiaban la actividad geológica del área, destacando lo difícil que es predecir futuros deslizamientos. Las autoridades discutieron medidas de seguridad para reducir los riesgos para los viajeros. La embajada de Uzbekistán en Hungría también abordó el incidente, destacando que estos eventos naturales son raros pero impredecibles. Recordaron que los cambios geológicos pueden ocurrir sin previo aviso, mostrando la naturaleza cambiante de la Tierra. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Un camino alternativo o un deslizamiento menor habría cambiado el resultado? Lamentablemente, esas preguntas nunca tendrán respuesta. Un transeúnte grabó imágenes del desastre, mostrando el coche destrozado y la carretera bloqueada. Aunque el momento del impacto no quedó registrado, la destrucción evidenciaba la fuerza del deslizamiento. Las autoridades locales ahora evalúan formas de mejorar la seguridad en el paso Taktakoracha, conocido por su peligrosidad. Los viajeros desconocen a menudo los riesgos, lo que llevó a debates sobre advertencias y medidas de protección para evitar tragedias futuras. La pérdida de 3 vidas afectó a sus familias y a la comunidad local. Los habitantes conocen los peligros, pero para las víctimas, ese conocimiento llegó demasiado tarde. Este incidente recuerda lo impredecible que puede ser la naturaleza,
transformando un día común en una tragedia en cuestión de segundos. El 8 de noviembre de 2024, Jenna Chan, de 15 años, perdió la vida durante un viaje escolar a las Maldivas. Formaba parte de una excursión educativa de una semana con compañeros de la St. Joseph's International Institution, una escuela privada de Singapur. El objetivo era colaborar con el programa de investigación del tiburón ballena, una oportunidad única para aprender sobre la vida marina. Pero lo que debía ser una experiencia inolvidable terminó en tragedia. Jenna, ciudadana británico-singapurense, era conocida por su bondad y calidez. Era el alma de su familia, descrita por sus padres Alan Chan y Jennifer Liu como su rayito de sol. Tenía un vínculo especial con su hermana mayor Alice y soñaba con ser geriatra. Su amor por la vida marina hacía que este viaje fuera especialmente emocionante para ella. El día del accidente, Jenna y sus compañeros hicieron snorkel en una zona popular entre el resort Lux Maldives y Didu, en el atolón South Ari. Poco después de entrar al agua, algo salió mal. El motor de la lancha se encendió y al retroceder la hélice golpeó a Jenna. Testigos describieron la escena como terrible. Jenna fue arrastrada y sufrió heridas graves. A pesar de los esfuerzos de rescate, era demasiado tarde. Fue trasladada a un centro de salud cercano. Pero los médicos no pudieron hacer nada. Sus compañeros que presenciaron todo quedaron en estado de shock. La familia de Jenna quedó devastada, pero el dolor aumentó por la falta de respuestas sobre lo que realmente sucedió. Según sus padres, ha habido poca transparencia sobre el incidente. Una de sus mayores preocupaciones es la ausencia de una investigación formal. Las autoridades maldivas no realizaron una autopsia y no hay declaraciones oficiales de testigos. Esta falta de información dejó a la familia con la sensación de que no se ha hecho ningún esfuerzo por encontrar la verdad. Otra frustración fue la estricta política de la escuela de prohibir teléfonos durante el viaje. Los padres de Jenna no podían comunicarse con ella y lamentan no haber podido despedirse. La política también retrasó la noticia del accidente. Los padres de Jenna creen que varias fallas de seguridad contribuyeron a su muerte. Informes sugieren que el motor se encendió con los estudiantes aún en el agua, un descuido peligroso que provocó la tragedia. La familia se pregunta si mejores medidas de seguridad podrían haberle salvado la vida. Alice lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos legales mientras la familia exige una investigación completa. La recaudación ha recibido amplio apoyo, alcanzando casi 5.000 libras de su meta de 10.000. El dinero se destina a contratar abogados maldivos para iniciar acciones legales. Alice expresó la conmoción y frustración de su familia, afirmando que las circunstancias de la muerte de Jenna y la falta de responsabilidad han sido angustiantes. Espera que su lucha no solo traiga justicia para Jenna, sino que también evite tragedias similares. La familia ha recibido poca comunicación de las autoridades maldivas. Las empresas y organizaciones involucradas han permanecido en silencio. La falta de respuestas les ha dificultado aceptar su pérdida. El 15 de noviembre de 2024, Jenna fue enterrada en Singapur. Familiares y amigos se despidieron con el corazón roto. Pero su duelo se mezcla con una sensación de injusticia. Aún no saben toda la verdad sobre lo que pasó. ¿Por qué se encendió el motor con los estudiantes en el agua? ¿Se siguieron los protocolos adecuados? ¿Podría haberse salvado si la situación se hubiera manejado de otra manera? La familia también cuestiona la falta de acción de las autoridades maldivas. ¿Una investigación adecuada habría revelado más? ¿Una supervisión más estricta habría responsabilizado a los culpables? Por ahora, la familia Chan sigue luchando por respuestas. Se niegan a dejar que la memoria de Jenna se desvanezca sin justicia. Mientras lloran su pérdida, esperan que sus esfuerzos generen cambios y eviten que otra familia sufra el mismo dolor. La investigación sigue abierta y para la familia Chan, la espera por la verdad continúa. El 16 de octubre de 2024, Nilesh Mukhi, de 59 años, de Calcuta, India, estaba de vacaciones en Bali con su esposa Kavita. Viajaron a Nusa Penida, una isla famosa por sus paisajes y playas. Ese día visitaron Angels Billabong,
una piscina natural rodeada de acantilados. El lugar era popular por sus vistas, pero también tenía fama peligrosa. Angels Billabong era conocido por sus olas impredecibles. Los locales advertían sobre las fuertes corrientes, llamándolo un sitio peligroso. Olas grandes podían golpear los acantilados de repente, poniendo en riesgo a quienes se acercaban demasiado. Nilesh y Kavita posaban para fotos cerca del borde. La luna llena había elevado la marea, haciendo las aguas aún más peligrosas. Mientras tomaban fotos, su conductor notó lo cerca que estaban del borde. Les advirtió que se alejaran. Antes de que pudieran reaccionar, una ola gigante golpeó el acantilado con fuerza, arrastrando a Nilesh al mar. Kavita también cayó, pero sobrevivió con heridas leves. A pesar de los esfuerzos por alcanzarlo, Nilesh fue llevado por la corriente. Las autoridades fueron alertadas de inmediato. La Marina Indonesia y la policía local iniciaron una operación de búsqueda. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Nilesh flotando cerca de Nusa Dua, a unas 12 millas de donde cayó. Fue un desenlace desgarrador para su familia y la comunidad de viajes, donde era un profesional respetado. Esta tragedia no fue la primera en Angels Billabong. El área ha cobrado varias vidas. En 2018, un turista chino fue arrastrado mientras se tomaba una selfie. En 2016, una pareja australiana fue golpeada por una ola. El esposo sobrevivió, pero su esposa se perdió en el mar. En 2017, un turista de Nueva Zelanda desapareció al intentar salvar a su novia, quien había sido arrastrada. Los acantilados resbaladizos y las olas repentinas hacían el lugar muy peligroso. Durante las mareas altas, los riesgos aumentaban, pero muchos ignoraban las advertencias para obtener la foto perfecta. Nilesh trabajó en la industria de viajes por más de 30 años y era tesorero de Skal International, una red global de profesionales de viajes. Sus colegas expresaron sus condolencias a la familia. Dejaba a su esposa Kavita y sus hijos Gaurav y Yash devastados por su pérdida. Para Kavita, presenciar cómo las olas se llevaban a su esposo sería una herida permanente. Tragedias similares han ocurrido en todo el mundo. Estos incidentes han impulsado debates sobre medidas de seguridad más estrictas, llevando a las agencias a advertir sobre zonas de alto riesgo. ¿Y si Nilesh y Kavita se hubieran alejado? ¿Si más turistas entendieran los riesgos antes de visitar lugares como Angels Billabong? ¿Ocurrirían estas tragedias si la gente priorizara la seguridad sobre la foto perfecta? Estas preguntas no consuelan a las familias que han perdido a sus seres queridos, pero sirven como advertencia sobre la importancia de la precaución al explorar los lugares más hermosos e impredecibles de la naturaleza.